Hola gente de YouTube, acá con un nuevo video. Esta vez es una creepypasta de la maldición de Superman, la cual me tomé el tiempo en darle una actualización. En fin, sin más chacharas, que comience la creepy. Superman, uno de los héroes más importantes en el género de superhéroes, ha tenido mucha mercancía, y ha sido muy relevante tanto en cómics, series, caricaturas, películas, etc. Sin embargo, detrás de todo esa humildad y esperanza que rodea a este héroe, de calzones rojos, también tiene un lado oscuro, o más bien, una maldición que rodea a aquellos que le den vida a este personaje, sea solo con la voz, o usando el traje, o estén involucrados en este mismo. Los entendidos aseguran que la famosa maldición de Superman comenzó a gestarse en la década del 30, luego que Henry Siegel y Joe Shuster, dos jóvenes judíos que habían crecido leyendo revistas de cómics, novelas baratas y las seriales de radio y televisión, crearan un héroe alienígena superpoderoso e indestructible en la misma época que Estados Unidos pasaba por la depresión económica más grave de su historia. Los dibujantes habían vendido ingenuamente por $130 los derechos de su creación a la editorial DC Comics, que se aprovechó de la desmejorada situación económica de los dos amigos. El 1 de marzo de 1938, una carta enviada por un ejecutivo a Siegel y Shuster contenía varios cheques por diferentes trabajos y, entre ellos, uno de $130 por un tal Superman. Sin sospecharlo, el dibujante Shuster y el escritor Siegel habían vendido al superhéroe más importante de la historia, y la DC Comics había iniciado una de las leyendas más negras e infaustas en la historia del cine. En junio de 1938, el primer número de Action Comics lucía en su portada a un héroe desconocido para la audiencia, Superman. En pocos meses las ventas superaron los 50.000 ejemplares, lo que obligó a que el superhéroe de Krypton tuviera su propia revista tan solo en un año después, con ventas superiores al 1.000.000 de ejemplares. El clamoroso éxito del personaje se tradujo en millonarias cuentas bancarias para los editores de DC Comics, pero sus dos creadores no vieron un solo peso. Ello les llevó a entablar una enconada lucha legal que se prolongaría durante décadas, pero que tendría como primer efecto su despido inmediato de la empresa. En ese momento se asegura que Siegel y Shuster maldijeron a todo aquel que usara de alguna manera, dibujada o real, el traje de Superman. Comienza la maldición. Bud Collyer prestó su voz a Superman en la serie de radio que se transmitió originalmente de 1940 a 1951, y también en la serie animada de Fleischer Studios, y volvió a ser Superman en 1966 en Las Nuevas Aventuras de Superman. En 1969 el actor murió a los 61 años por un problema circulatorio. Luego, años más tarde, en 1985, DC Comics homenajeó a Collyer en el 50 aniversario, reconociéndolo por su papel fundamental en la historia de la compañía. Kirk Allen interpretó a Superman en dos seriales de televisión de 1948 y 1950, sin embargo, debido a que se identificó mucho con el papel del héroe, fue olvidado de forma muy espantosa, y fue condenado en interpretar papeles pequeños el resto de su carrera. Incluso si aparecía en comerciales, le tenían que modificar su voz para que el público no lo reconociera. Tuvo otro acercamiento al mundo de los cómics en 1952, al protagonizar el serial de los Blackhawks, y volvió en la película de Superman, interpretando al padre de una pequeña Lois Lane, en la escena del tren. Sin embargo, dicho cambio fue cortado del metraje. En 1999 Allen falleció a los 68 años por su enfermedad, la cual era Alzheimer. En 1951, Josh Reeves interpretó a Superman en la película Superman y la Agente Topo, y al año siguiente tuvo su propia serie que estaría en pantalla hasta 1958, y fue uno de los grandes éxitos de un invento aún en pañales. Sin embargo, detrás de ese amable y carismático Superman, Reeves odiaba a su personaje, esto debido a que se sentía encasillado
encasillado con el papel, y esto hacía que los productores no lo tomaran tan en serio. Incluso, Josh llegaba a odiar el traje llamándolo traje de mono, y deseaba quemarlo por lo ya antes mencionado con su encasillamiento. Trató de abandonar la serie, pero los productores lo convencían subiendo de su salario. Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas, ya que después, en 1959, Josh Reeves fue encontrado muerto con un disparo en la cabeza. Sin embargo, no se supo si fue un suicidio, ya que no tenía sus huellas digitales en la arma. Sin embargo, se cree tras bambalinas que el fallecido actor mantenía un código ejecutivo de los estudios MGM, lo que pudo haber sido un asesinato, aunque al final se declaró su muerte como dato paranormal y curioso. Se dice que el alma del pobre actor deambula en la casa donde murió. Personas que vivieron ahí declararon escuchar ruidos extraños, así como observar cosas que se movían solas sin que nadie las moviera. Los casos más extremos aseguraban ver el fantasma del actor usando su traje de Superman caminando en pena por el lugar. Por esta razón la casa pasó por muchos dueños debido a estos casos paranormales. A principios de la década del 60, Superman se unió en Estados Unidos a la ola de optimismo nacional que provocó la llegada de John Kennedy al poder. Tras consultarlo con sus asesores, el carismático y joven presidente aceptó protagonizar un cómic junto al superhéroe de la capa roja y el traje azul. La misión de Superman para el presidente Kennedy se iba a titular el número que aparecería en abril de 1964, pero esa edición jamás salió a la calle. En noviembre de 1963 varios disparos cegaron la vida de JFK en una de las calles de Dallas. En 1975 el productor Ilias Alkin decidió de nuevo llevar al cine las aventuras del Hombre de Acero, pero, antes de abordar la empresa, terminó enfrascado en una molesta disputa legal con nuestros conocidos Henry Siegel y Joe Shuster, dos abuelos que ahora vivían en la semi-indigencia. Shuster estaba casi ciego y compartía un vetusto y ruinoso piso con su hermano, mientras Siegel ganaba una miseria como cartero. En un ataque de ira y frustración, Siegel escribió un comunicado de prensa denunciando su triste situación. Los editores de Superman mataron mis días, asesinaron mis noches, ahogaron mi felicidad y estrangularon mi carrera. Considero a esos directivos unos asesinos económicos y monstruos cegados por el dinero y, yo, Henry Siegel, co-creador de Superman, maldigo esa película. Con una excelente crítica y una millonaria taquilla en todo el mundo, muchos se mofaron de su amenaza, pero después tuvieron que arrepentirse. El primero en caer fue Marlon Brando, el incomparable genio de la actuación que había cobrado $3 millones por salir solo 8 minutos en pantalla. Quedaría destrozado en mayo de 1990 cuando se enteró que su hijo Christian había asesinado a Drake Doyet, el novio pleiteado de su embarazada hija Cheyenne. Christian fue condenado a 10 años de cárcel y en abril de 1995 Cheyenne se ahorcó en el hogar materno. Esto provocó que Brando se volviera más solitario y se retiró del ojo público, permaneciendo recluido en su mansión hasta el final de sus días, que fue el 1 de julio del año 2004, a causa de una fibrosis pulmonar. El siguiente en caer fue Leigh Kelly, quien interpretó al pequeño Superman de unos pocos meses en la película. Aparece en los brazos de Marlon Brando. Lastimosamente Leigh moriría en 1991 por su adicción al pegamento. Luego el siguiente en caer, y que fue el más llamó la atención, fue Christopher Reeves, el actor que interpretó a Superman y cuya interpretación sorprendido a todos. Sin embargo, él tampoco se salvó de la maldición, ya que terminó encasillándose con el papel, y todo iría de mal en peor cuando en 1995 Reeves sufrió un accidente al montar a caballo durante una competencia de equitación. Mientras daba saltos en los obstáculos, perdió el control del caballo y este se detuvo bruscamente ante una valla, provocando que Reeves saliera disparado hacia adelante y cayera al suelo de cabeza, y este fue aún peor, ya que terminó condenado a estar en silla de ruedas por el resto de su vida hasta el 10 de octubre de 2004. Luego de eso,
se sucedió la de su mujer, Dana, 4 meses más tarde, por un cáncer de pulmón, algo totalmente inesperado tomando en cuenta que ella jamás había fumado un cigarrillo. La siguiente fue Margot Kidder, quien interpretó a Lois Lane en toda la saga de las películas de Superman en los 80, sufrió en 1990 un accidente de coche que la postró por un tiempo en una silla de ruedas. Y, 6 años más tarde, se presentó en el aeropuerto de Los Ángeles gritando como poseída: "Sé que me vigilan. Me quieren matar". Al parecer sospechaba de una conspiración mundial orquestada por su primer exmarido, en conjunto con la CIA, para poder acabar con ella por su poder para cambiar el orden establecido. 4 días más tarde fue encontrada en un callejón totalmente rapada, llevaba sus cabellos en una bolsa de plástico y sin la parte frontal de su dentadura. Según relató a la policía, había perdido los dientes en una pelea porque la habían intentado violar. Los médicos que la atendieron dijeron que sufría desorden bipolar. Tristemente, el 13 de mayo de 2018, fue encontrada muerta por una sobredosis de fármacos y alcohol, debido a sus problemas ya mencionados, y por la muerte de su compañero de reparto Christopher Reeves, quien lo describió como un hermano para ella. Luego el siguiente fue el comediante negro Richard Pryor, que recibió $4 millones por aparecer en Superman 3, también recibió su dosis de infortunio. Después de rodar esta película se separó de su mujer, que descubrió que había mantenido un romance con Margot Kidder, lo que lo llevó a retomar su vieja vida de alcohol y drogas. Y en 1986 se le diagnosticó esclerosis múltiple y afección coronaria. Poco después, al igual que Christopher Reeve, se vio postrado en una silla de ruedas hasta el final de sus días. El director Richard Lester, que dirigió Superman 3 y las mitad de las escenas de Superman 2, se retiró del medio en 1989 debido a problemas nerviosos. Posteriormente tuvo un accidente al montar a caballo, sufrió una fractura de pelvis y murió debido a una hemorragia interna. Ya entrados los 90, la pareja protagonista de Lois y Clark, las nuevas aventuras de Superman, sufre a causa de la maldición. El protagonista de Anne Cain, quien interpretó al héroe de la capa roja, fue condenado al olvido, ya que este terminó identificándose mucho con el papel, lo que lo llevó al mismo trato de Kirk Cain, aunque volvió al mundo de Superman como cameo en la serie Smallville y Supergirl. Ya en el año 2001 llegaría la serie ya mencionada Smallville, con Tom Welling interpretando a un joven Kal-El que poco a poco descubriría sus poderes. Sin embargo, nunca usó el traje de Superman hasta ya la temporada 10, al final del último episodio por unos 10 segundos. Esto porque a Welling no le gustaba el traje y porque, según se comentaba, no quería ser afectado por la maldición de Superman. Lastimosamente no logró salvarse 100% de la maldición, ya que no tuvo muchos papeles importantes, además que él mismo se alejó del mundo de la actuación, y además que luego de terminar la serie se divorció con su mujer Jamie en 2013, y luego fue arrestado en enero de 2025 por conducir bajo la influencia del alcohol. Minutos después fue liberado, luego de ser procesado, enfrentado cargos por este delito menor. El siguiente fue Sam Jones III, quien interpretó a Kit, el amigo de Clark Kent, pues este también, al terminar la serie, fue arrestado en 2010 por cargos declarado culpable de conspiración por distribución de oxicodona, fue sentenciado a 1 año de prisión federal en 2011 y fue liberado en octubre de 2012. La siguiente fue a Jason Mack, quien interpretó a Chloe Sullivan, la amiga de Clark Kent. Al terminar la serie, le fue difícil encontrar otro papel. Esto la llevó a ser miembro de Nxion, una secta sexual que se hacía pasar por una empresa de marketing multinivel y un servicio de autoayuda. En 2018, Jason fue arrestada por cargos de trata de personas con fines S.L.S. y fue declarada culpable de los cargos de crimen y fue condenada a 3 años de prisión en 2021.
En el año 2006, saldría la película Superman Regresa con el director Bryan Singer, quien había dirigido anteriormente las películas de X-Men. Superman, interpretado por Brandon Routh. La película fracasó debido a la historia y desarrollo de Superman, entre otras cosas que a los críticos y al público en general no les gustó. Brandon Routh no escapó de la maldición, aunque este fue al que no le afectó tanto, pero su carrera quedó estancada y sería olvidado hasta 2010, que volvió como un villano en la película de Scott Pilgrim contra el mundo, interpretando al vegano Todd Ingram, y volvió a ser Superman en el evento del Arrowverso de Crisis en Tierras Infinitas. La siguiente en caer en la maldición fue Kate Bosworth, quien interpretó a Lois Lane. Esta terminó su relación con su novio Orlando Bloom en 2006, justamente el año que se estrenó la película de Superman Regresa, y con esto la actriz atribuyó a la maldición de Superman en ser el causante de que su relación terminara. Luego pasarían muchos años y con el éxito que Marvel acumulaba por su universo cinematográfico, gracias a películas como Iron Man y entre las demás películas, Warner quiso hacer lo mismo con los personajes de DC y fue en 2013 que saldría la película de Superman El Hombre de Acero, siendo este un reinicio definitivo de Superman y un inicio al universo cinematográfico de DC. Man of Steel, dirigida por Zack Snyder, quien había dirigido películas como 300 y Watchmen, se encargó de esta película y del universo ya antes mencionado. Henry Cavill, quien interpretaría al último hijo de Krypton, tampoco pudo escapar de la maldición como todos creen. Si bien su carrera no fue afectada y no terminó con lesiones, se ganó el desprecio de la empresa Warner, debido a cómo la empresa quería hacer a Superman. Esto y que cuando Zack Snyder abandonó el rodaje de la Liga de la Justicia tras el fallecimiento de su hija, el estudio le encargaría a Joss Whedon que se ocupara de dirigir la película, y como consecuencia esto trajo problemas a Cavill, ya que tenía que regrabar escenas, y para ese momento él estaba grabando otra película con bigote y no podía rasurárselo, lo cual el equipo tuvo que modificarlo con G, y el resultado fue un desastre. Así como toda la película, unos años más Henry se pelearía con Warner debido a que querían usarlo por última vez en un cameo para Shazam y así recastearlo reemplazándolo por Supergirl, cosas que Cavill su última aparición fuera en una secuela de su personaje, cosa que Warner se negaba a darle, pero lo que lo terminó la discusión fue que lo despidieran. Sorpresivamente en 2022 volvería como Superman, en un cameo para la película de Black Adam interpretado por Dwayne Johnson, esto porque La Roca le había prometido que haría lo posible para que le pudieran dar una secuela a su Superman. Sin embargo, al final no terminó pasando y Henry Cavill fue engañado descaradamente. Después de muchas vueltas, ya que nadie quería protagonizar el papel principal, la maldición pisa fuerte. Este cayó en manos de David Corenswet. David Corenswet, que le deparará en el futuro a este muchacho. ¿Será otra víctima más de la maldición? Solo el tiempo lo dirá por el momento. El héroe Chilin, protagonista de la serie Superman y Lois, y los que dieran su voz en los cartoons más actuales gozan de buena salud. La amenaza puede ser más o menos etérea, pero lo cierto es que todos temen ser víctimas de la maldición, aquella maldición que rodea a Superman y que ha sido su peor enemigo, peor que un villano poderoso, o peor que la propia Kryptonita, una maldición que llevaba un cheque de $130.